esta noche compartir con ustedes nuevamente una parte de este tema tan maravilloso como es nuestra creencia, nuestra doctrina y especialmente la naturaleza humana. Le damos un saludo muy especial a la iglesia de Intelver, a cada miembro, a cada líder de esta iglesia y también a la iglesia La Gran Esperanza. Que el Espíritu de Dios siga trabajando en su vida para que se restaure por completo la imagen del Salvador, para que un día pronto, que no sea muy lejano, pronto podamos salir de este mundo de tiniebla y de oscuridad a una patria buena, una patria mejor. Así que el Señor le bendiga en esta noche. Estoy gozoso de estar con ustedes para compartir la segunda parte del tema, la naturaleza humana. Así como anoche, antes de empezar el mensaje, quiero tener una palabra de oración. Oramos. Padre Santo, justo y bueno, alabamos y glorificamos tu bendito y sagrado nombre. Hoy, Señor, estamos de nuevo aquí, estudiando tu palabra, sobre todo nuestras creencias para fortalecer nuestra fe, para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Bendice a la iglesia de Intelver y la iglesia La Esperanza, que se han unido estos 40 días buscando tu rostro, tu presencia, fortaleciendo su vida espiritual para prepararse para la segunda venida. Hoy vamos a continuar con este mensaje, Señor, y queremos que el Espíritu Santo esté guiando cada palabra que va a decir en esta noche, y que la honra y la gloria sean siempre para nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Como vimos ayer, empezamos con el tema de la naturaleza humana y vimos dos conceptos. El concepto que presenta la evolución de cómo vino el ser humano a la tierra, y también hemos visto un así dice Jehová, lo que dice la palabra del Señor, como él con su maravilloso poder y su inmenso amor creó este mundo y sobre todo creó seres inteligentes, seres hermosos, seres a imagen y semejanza de Dios, así como lo dice la lectura bíblica de Génesis capítulo 1, verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y enseñoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en toda bestia y en toda la tierra y en todo animal que se mueve sobre la faz de la tierra. Así es. Fuimos una creación de Dios, una obra maestra. Fuimos los seres humanos la corona de la creación, nos puso como la cúspide de su creación, nos hizo conforme al modelo divino, nos dotó de grandes capacidades, grandes habilidades, sobre todo nos hizo puro y sin mancha, nos hizo perfecto en gran manera. También el Señor nos dio la capacidad de amar y nos dio la capacidad de relacionarnos como seres, igual que Él, como Él es uno con el Espíritu Santo, Él también nos dio esa capacidad de ser uno y de amarnos unos a otros y relacionarnos. También nos dotó con una inmortalidad condicionada, nos hizo mayordomo y nos puso a cargo de este maravilloso planeta. Pero hay un pero en todo. Por desgracia, salió algo de control y hubo un problema. Dios no creó seres autómatas. Dios no creó robots que sean controlados de manera mecánica. No, Dios, por amor a la creación, creó seres libres, con libre albedrío, con la capacidad de amarlo y obedecerlo o desobedecerlo, si así fuera el caso. Dios se arriesgó por amor, hizo criaturas que libremente le acepten. Lamentablemente surgió un gran problema en esta
creación de Dios, el hombre, el único ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios en todo el universo. Y en esta noche vamos a ver la segunda parte de la naturaleza humana. Vamos a entrar en el momento de la caída. Como personas creadas con capacidades que eran puros, eran dotados de pureza, aunque no tenían experiencia, pero sí moralmente eran a imagen de Dios. Y fueron lamentablemente engañados. Pero Dios, que creó todas las cosas, ¿fue el creador del pecado? Claro que no. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios santo, puro y sin mancha. En él no hay maldad, no hay ni sombra de variación, dice la palabra del Señor. En él está la luz inaccesible y en él no hay nada que contamine. Nuestro Dios es puro y sin mancha. Entonces, ¿cómo surgió este problema? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué seres perfectos cayeron en desobediencia? Bien, los orígenes del pecado o de la desobediencia nosotros conocemos, según la palabra del Señor, que se inició en un ser perfecto llamado Luzbel o ángel de luz. En la Biblia, en Ezequiel capítulo 28, aquí se describe este ser majestuoso que Dios creó. Se llenó de orgullo, dice el capítulo 28, el verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré por espectáculo. Oigan lo que dice la palabra. Un ser perfecto se enalteció. Al ser tan hermoso, se enalteció y se corrompió. Y no solamente se enalteció y se llenó de orgullo, que ahí fue que se originó el pecado en este ser creado por Dios. Este ser no solamente se llenó de orgullo y vanidad de tan hermoso que estaba y en tan gran puesto que Dios le puso. Dice la palabra del Señor en Isaías 14, del verso en adelante, que este ser dijo que iba a subir a las estrellas de los cielos y se sentaré en el monte de la reunión y será semejante al Altísimo. En otra palabra, yo voy a detronar a Dios y me voy a poner yo y voy a gobernar yo, porque él se creía que era lo más. Entonces, eso no se puede. No se puede una criatura pasarle al creador. No puede ser más inteligente y más capaz que el mismo creador. Entonces, se trató con él, pero lamentablemente él se rebeló y nunca quiso humillarse, solamente quería echar para adelante y empezó una gran rebelión en el cielo, empezó a meter descontento entre los ángeles que lo apreciaban y lamentablemente arrastró con él la tercera parte de los ángeles de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 12, verso 7 en adelante, que hubo una gran batalla en el cielo y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás. Entonces, la rebelión salió del cielo. Entonces, como él no pudo con el mandamás, con el gran soberano del universo, decidió entonces venir a este planeta recién creado, donde dos seres perfectos que eran la niña de los ojos del Señor, y entonces quiso darle donde le duele al creador y vino a este mundo a hacer caer la pareja que Dios había creado conforme a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis 1. Entonces dice en el capítulo 3 que él ahora con astucia se vistió de serpiente
se disfrazó de una serpiente y entonces esperó que la mujer se alejara un poco de su esposo y se acercó al árbol prohibido. Recuerden que habían dos árboles, el árbol de la vida que estudiamos ayer y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y entonces él se acercó vestido de serpiente y cuando Eva llegó por ahí, entonces él dice el versículo 1 del capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo pueden comer de todo. Dios le creó un paraíso maravilloso, un hogar edénico para que ellos disfrutaran, para que ellos vivieran eternamente y fueran felices. Pero entonces él, con sutileza, que es su habilidad número uno, lo que es la sutileza y la mentira, el engaño, el disfraz, engañó a la mujer y le metió una conversación y la mujer lamentablemente empezó esta conversación y dijo, no, Dios no dijo eso, Dios dijo que no lo toquemos, porque el día que lo comamos íbamos a morir. Y la serpiente ahí dice la primera mentira o el diablo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de este fruto, serán como dioses y conoceré el bien y el mal. Lo que él quería en el cielo, él quería ser Dios. Eso mismo también le transfirió a Eva el querer estar en un estatus superior, el querer ser mejor. Entonces, con ese ardid, con esa astucia, lamentablemente la Biblia dice que ella lo codició porque era agradable para los ojos, comió y también le dio a su marido. Lamentablemente, el hombre comió también y ahí entraron los problemas. Ahí empezaron la crisis de la naturaleza humana. Esa naturaleza que fue hecha a imagen de Dios, que fue perfecta, ahora cayó en una atmósfera. Y entonces dice la escritura, cuando ellos comieron y se le abrieron los ojos y vieron lo que habían hecho, escucharon la voz de Dios que se paseaba por el huerto, dice el versículo 8 del capítulo 3, entonces se escondieron porque tuvieron miedo. Entonces Jehová lo llamó y le dijo, Jehová dice que lo llamó, se oyó la voz de él y lo llamó y le dijo, ¿dónde tú estás? Y él respondió, oí tu voz en el que te pasaba en medio del huerto y tuve miedo y me escondí. Y dijo Jehová, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te dijo que no comiera? Así mismo fue. El hombre ahora empieza a justificarse. Aquel hombre que fue dotado de la capacidad de relacionarse, ahora la primera manifestación, lo primero que aparece como consecuencia es una relación destruida entre Dios y entre el hombre y su mujer. Porque lo primero que él dice, la mujer que tú me diste, aquella por la cual él se entregó y comió, ahora le está acusando y le está echando la culpa al mismo creador. Entró en una atmósfera. Su naturaleza se degradó según la palabra del Señor y empezó a entrar el miedo, el remordimiento, la ira y muchísimas consecuencias vinieron producto de la desobediencia. Entonces, el Señor ahí le dio alguna sentencia a la mujer, al hombre y a la serpiente. Conocemos por la escritura que Dios entonces a la mujer la puso a parir con dolor de parto. Consecuencia de la desobediencia, entró los dolores para la mujer, al hombre tuvo que maldecir la tierra, porque una tierra pura, salida de mano del Creador, se negaba a darle comida a un hombre pecador.
Entonces Dios tuvo que maldecir la tierra. Por eso fue que él la maldijo. Maldijo la tierra para que pudiera el hombre comer. Espino y caldo te producirá la tierra y con dolor comerá el pan de la tierra. También ahí entró la sentencia de muerte que él había dicho. No solamente la muerte. Ahora el hombre aleja fuera del paraíso, Dios lo saca del paraíso y entra lo que es el dolor y la separación y la muerte. Empiezan los problemas para toda la humanidad. Ya el primer hijo de ella y el otro hijo de ella, Caín y Abel, ahí empieza el primer homicidio en el planeta Tierra. Se ven ya las consecuencias funestas de destructora del pecado y acabó el hermano con la vida de su propio hermano. Un hermano mata a su propio hermano y de ahí ustedes saben bien cómo se fue degradando el ser humano. De tal manera que ya en el capítulo 6 Dios decide traer al mundo entero con un diluvio por causa de la maldad. La maldad sobrepobló la tierra. Había violencia por toda parte. Se degradó la raza humana, la naturaleza humana ahora está degradada totalmente. Y Dios en su infinito amor no quiso dejarlo a ellos sin esperanza. Dios le dio un rayo de luz, de esperanza. Dios le dijo en Génesis capítulo 3:15, le dio una promesa maravillosa. Dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, esta te herirá en la cabeza y tú le, este te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Aquí hay una promesa maravillosa y una enemistad que Dios iba a poner entre los hijos de la mujer, los hijos de Dios y los hijos de la serpiente, los hijos de Satanás, los hijos de desobediencia. Y habla aquí que esta promesa dice que iba a venir una simiente, refiriéndose a Cristo, el Mesías. Esta fue la gran esperanza para la humanidad de salvación. En el tercer libro del Génesis, en el capítulo 15, aquí Dios le da una señal, una promesa, un rayo de esperanza de que iba a venir un Salvador, un libertador, el cual iba otra vez a restaurar la imagen ahora distorsionada de la raza humana para volverla a restaurar y llevarla otra vez al lado de su Salvador, porque había una gran enemistad ya una separación entre Dios y el hombre producto del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, la Biblia tiene le da varios énfasis lo que es el pecado. Uno de ellos está en Primera de Juan 3:4, dice que el pecado es transgresión de la ley. Pero no solamente el pecado es transgresión de la ley, el pecado también es desobediencia. Dice también la escritura que lo que no es de la fe también viene del pecado. Dice la escritura que los pensamientos, ese instinto del corazón de hacer daño, eso es pecado, esa intención es mala. Los pensamientos malos, ahí dice Jesús que son donde se fabrican los homicidios, los adulterios, los robos. Entonces, en la mente del hombre, en esa naturaleza ahora caída, es que se fabrican todo tipo de cosas. El pecado ha arropado a toda la humanidad. Cuando Dios le dio la promesa a ella de que venía un libertador, cada hijo varón que nacía, Eva pensó que su primer hijo era el Mesías y su primer hijo fue un desobediente.
Está en mute, hermano Alfredo. Sí, ¿se escucha ahí? Ahora sí. Sí, sí. En qué parte se fue el audio? Hace rato que no estaba con el audio. Ahora se escucha bien. Ok, Cuando usted está hablando del adulterio, donde se fabricaba el adulterio, que era el pensamiento. ok. Decía que en la mente se fabrican, Jesús habló que los malos pensamientos, ahí que se fabrican los adulterios, ahí que se fabrican los homicidios, los robos. En nuestra mente es que se fabrica todas maquinaciones y se forma el pecado. Pero Dios tenía un plan de cómo restaurar otra vez al hombre a su imagen y semejanza. Dice la No Biblia, se escucha bien, pero hay interrupción. dice la Biblia que él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios había trazado un plan. El apóstol Pablo lo define ese plan en el libro Gloria de a Dios. Efesios. Él dice que ese plan estaba desde antes de la fundación del mundo. Aunque Dios se arriesgó a crear este mundo y que cayera en pecado, Dios tenía un plan B. Él tenía un plan para redimir al hombre, para restaurarlo otra vez a la semejanza de él que fue interrumpida o dañada por el pecado. Entonces, Dios hizo un pacto con la raza humana. Desde Adán hasta los antediluvianos, Dios había mandado el mensaje de restaurar a la raza, pero se rebelaron. La mayoría no quisieron entrar en el plan de Dios, de tal modo que Dios tuvo que barrerlo con un diluvio. Pero más para adelante en el libro del Génesis, en el capítulo 12, Dios vio un hombre que era fiel en su corazón, que era temeroso del Señor. Y Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 y lo llamó y hizo un pacto con él, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham Dios renovó un pacto, pero un pacto de fe como Abraham, porque el hombre siempre ha querido justificarse delante de Dios. Más adelante ese pacto se corrompió con el pueblo de Israel cuando se extendió. El pueblo de Israel, Dios lo llamó y le dio su ley, hizo un pacto, pero ellos confundieron el pacto con Dios y lo volvieron un pacto de obra, de cosa hecha por el hombre que no vale nada delante de Dios. Entonces, Dios tuvo que quebrantar ese pacto y más adelante, él, con la venida del Salvador Jesucristo, después de 4000 años, él entonces da un nuevo pacto a la humanidad, un pacto hecho con sangre y no con cualquier sangre. Fue hecho, fue ratificado con la sangre del Hijo de Dios. Ese era el plan de Dios. Uno que fuera igual a Dios tenía que venir a este mundo, nacer como un hombre común y corriente, vivir una vida piadosa, sin pecado y sin mancha, porque Adán cayó, dice la palabra en Romanos, que el primer hombre desobedeció y cayó en pecado, pero ahora este nuevo Adán, que era Cristo, él tenía que ser puro y así se mantuvo fiel. Nosotros conocemos todos los ataques que tuvo el Salvador en esta tierra. Satanás, dice las escrituras, que se deleitaba en querer destruir al Hijo de Dios y hacerle daño desde su misma niñez, pero él se mantuvo puro y fiel hasta el momento culminante donde él entrega toda su sangre en sacrificio expiatorio por toda la humanidad. Porque de tal manera, dice las escrituras, amó Dios al hombre, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Alabado sea el Señor. Ahora, otra vez, mi querido amigo, mi querido hermano, el hombre tiene en Jesucristo la potestad de ser restaurado nuevamente a la imagen y semejanza de su creador. Por eso estamos aquí, le hemos entregado la vida a Cristo y por eso lo predicamos. Y debe todo el mundo salir a dar este mensaje y decir que en Cristo hay perdón para la humanidad y hay redención, hay vida eterna. Cristo hizo por el hombre lo que el hombre no podía hacer por sí mismo. Él se entregó como cordero, fue llevado al matadero. Así fue él, y como una oveja que delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Así Cristo cargó en él la culpa de todos nosotros para redimirnos. Es un plan maravilloso, mi querido amigo, mi querido hermano. Ese plan lo hemos aceptado. No deje que nadie te ponga duda en tu mente de que tú eres una creación de Dios, de que Dios fue el que te formó a ti. No deje que nada, ninguna teoría humana te saque de lo que tú has aprendido por la palabra de Dios. Dios ha trazado un plan maravilloso y se ha venido cumpliendo al pie de la letra a través de los siglos, a través de los milenios. Y ya pronto se va a consumar este plan y el ser humano va a ser restaurado nuevamente a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Anoche yo le hablaba de la doctrina o doctrina, no, la teoría de la evolución. La ciencia está enemitada con nuestro Dios. La ciencia o el diablo utilizando la ciencia y los científicos que ha creado alguna teoría destructiva y nociva que han destruido la fe de muchos hermanos y de muchas personas de la tierra, no tiene ningún fundamento. Se caen todas en la cruz del Calvario, se caen todas. Quiero a ustedes, mis queridos hermanos, ilustrarles para que ustedes vean lo equivocado de la ciencia. Lo quiero ilustrar con una anécdota que aprendí hace un tiempo de un pastor usado por el Espíritu Santo. Este pastor decía que si Dios se propusiera darle a entender a los científicos cómo fue todo, ellos pudieran un día conocerlo. Y entonces se decía que vamos a imaginarnos que Dios le diga a un grupo de científicos, vamos a ver, vamos a comprobar la creación o la evolución. Ustedes dicen que el mundo vino por un proceso de millones y de miles de millones de años, un proceso de evolución. Bueno, pues yo lo voy a llevar conmigo al sexto día de la creación. Y Dios le hizo una máquina del tiempo y se montaron los científicos fueron allá al huerto del Edén. Fueron al sexto día de la creación cuando Dios hizo al hombre. Y entonces los científicos llevaron todos sus instrumentos, llevaron todas sus herramientas y quisieron analizar. Y Dios le dijo, miren este hombre que está aquí, ese Adán. ¿Cuántos años ustedes creen que tiene Adán? Algunos vieron el rostro de Adán. Yo me imagino que Adán tenía, cuando Dios lo formó, ya un hombre, el primer hombre que no nació de una mujer, sino nació del mismo creador, o no nació, lo formó, porque ese fue el único hombre que no vino de un vientre de una mujer, salió de la mano de su hacedor. Entonces, en ese día Dios le dice, ¿cuántos años ustedes creen que tiene este hombre? Bueno, los científicos cogen un hisopo y le ponen el hisopo por la nariz o por la boca y le toman una muestra, le cogen una hebra de cabello y hacen una muestra de ADN. Y dicen, este hombre tiene, según los cálculos, 30 años. Y Dios le dice, no, ese no tiene 30 años, ese tiene solo 24 horas.
Dios le vuelve y le dice, corten un árbol de eso y dígame qué tiempo tiene de creado este árbol. Viene el científico con una sierra, cortan el árbol, cuentan los anillos concéntricos y dice, este árbol tiene cientos de años. Dios le dice, no, apenas tiene 3 días que lo formé. Aquí es que está en esta ilustración, mis queridos hermanos, en esta ilustración, aquí es que se define el error de la ciencia, porque ellos dicen que la evolución de este mundo vino por procesos de miles y miles de millones de años, porque ellos dicen, ellos toman muestra de carbono 14 y analizan las rocas, analizan los árboles y dicen en la edad del árbol, de la roca. Y entonces ellos piensan que por eso es que lo que dice la Biblia no es cierto, que la evolución tiene miles de millones de años. Lo que pasa que cuando Dios formó este planeta y formó al hombre, lo hizo, mi querido hermano, en una etapa donde el planeta pudiera sostener la vida. Por ejemplo, cuando Adán, él lo creó, ya las plantas estaban grandes y con fruta. Imagínense que Dios no había avanzado su creación a un nivel donde pueda sostener la vida. Se iba a morir de hambre. Dios primero preparó el ambiente, esta tierra. Él la creó, pero la creó a un nivel avanzado donde ya la vida pueda sostenerse, donde el ser humano pueda seguir. Entonces la ciencia, al no entender eso, piensa que como no se ajusta a lo que dice la Biblia, que la Biblia dice que el mundo tiene de existencia cerca de 6.000 años. Y ellos dicen que es un proceso de millones y millones de años. Ellos no entienden y su mente finita no llegan hasta ese nivel. Pero nosotros sí sabemos que fuimos creados por un ser superior que nos ama con un amor eterno, que nos preparó todo y que ya pronto ese Dios todopoderoso vendrá a buscar a sus hijos que se hayan entrado a este plan y hayan restaurado la imagen de Dios que se había perdido. Así es, mi querido hermano, todos estamos en este camino, le hemos entregado la vida a Cristo y todo lo que el Señor ha dicho se ha venido cumpliendo al pie de la letra. El proceso de restauración de la imagen de Dios se está llevando en muchos de nuestros hermanos aquí en este planeta. Yo en mi ruego y oración que lo que han escuchado esta doctrina, esta creencia número 7, la creencia de la doctrina del hombre, la naturaleza humana, hoy estemos claros de que nosotros somos un diseño especial de Dios y que el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestra vida. Así que alabado sea el nombre del Señor. Dios pueda bendecir a cada miembro de la iglesia de Intervel y de la iglesia La Gran Esperanza que han escuchado esta maravillosa creencia, la naturaleza humana. Que el Señor pueda bendecirte y que si no nos vemos en esta tierra, un día podamos vernos en el reino de los cielos. Dios le bendiga, pasen buena noche, muchas bendiciones.